Hola, arrancamos con este vídeo dedicado a las réplicas en MongoDB. Los replica sets o conjuntos de réplica es la solución que MongoDB ofrece para la tolerancia a errores y consiste en crear copias de la base de datos en distintos procesos MongoDB. Un replica set está compuesto por un único nodo primario y hasta 50 secundarios. El nodo primario es el que almacena la copia original y actual de la base de datos. Recibirá todas las operaciones de escritura y llevará un registro de aquellas que modifiquen el estado de la base de datos. A este registro lo llamaremos oplog o registro de operaciones. Los nodos secundarios realizarán un proceso de réplica consistente en comprobar constantemente el contenido del oplog del nodo primario y reproducirlo en su propia copia de la base de datos. Las operaciones que guarda el oplog son idempotentes. Esto significa que aunque se ejecuten una o más veces, la base de datos siempre queda en el mismo estado. Por ejemplo, una operación de insertar ya se guarda el documento con su campo "-id", de manera que no se puede insertar el mismo registro dos veces porque la clave no se puede repetir. Otro ejemplo, en una operación de actualizar en la que hay que sumar 1 a un determinado campo, no se guardará en el oplog así literalmente, sino que se guardará cómo cambiar ese documento del valor 5 al valor 6. De esta manera, si la operación se ejecuta una o muchas veces en el nodo secundario, dejará la base de datos siempre en el mismo estado que el nodo primario. Si la modificación afectara a varios documentos, se guardaría en el oplog del primario una operación explícita y completa por cada documento. El registro de operaciones puede crecer mucho y por ello se ha implementado como una lista circular donde las operaciones más recientes sobrescriben a las más antiguas. Aún así, el tamaño por defecto para la colección donde se almacena el oplog es de unos 50 GB. Está previsto que los nodos secundarios tengan retrasos debidos a la red o al propio nodo. Si este retraso supera los 2 minutos, se considera que el nodo secundario está muy por detrás del estado actual de la base de datos original y se procede a volcar de nuevo la base de datos actual desde el primario. Esta es una operación que consume muchos recursos de red y del nodo primario, así que más que formar parte de un procedimiento, debería ser tomada como un síntoma de que algo está fallando y requiere de atención. Hemos dicho que los conjuntos de réplica son la solución para la tolerancia a fallos en MongoDB, por lo tanto debe haber un mecanismo que asegure el funcionamiento en caso de errores. Están previstos 3 tipos de problemas: copias corruptas, caída de un nodo y caída de parte de la red. El caso sencillo es la detección de copias corruptas. Aquí podemos recuperar el valor correcto comparando con el resto de réplicas. La caída de un nodo secundario tampoco es problemática per se, ya que en principio podemos contar que hay otros nodos secundarios que están realizando las mismas operaciones y aún está el nodo primario. La caída de un nodo primario sí que supone un gran problema, porque este es el que se encarga de todas las operaciones de lectura y escritura. Como es habitual en sistemas distribuidos, a través de los latidos los nodos conocen el estado de los demás. Por eso una caída de un nodo primario será rápidamente detectada y desencadenará un proceso de elección en el que un nodo secundario se convertirá en el nuevo nodo primario. El proceso de elección es algo realmente complejo a nivel técnico, pero sencillo de comprender. Ya sabemos que puede haber hasta 50 nodos secundarios, de los cuales hasta 7 de ellos pueden votar por un nuevo primario. Estos nodos secundarios con derecho a voto tendrán en consideración el estado y las características de los nodos candidatos, así como el punto de actualización que tenga su copia de base de datos. El nodo que cuente con la mayoría de los votos pasará a ocupar el papel de primario y el resto de los nodos secundarios tomarán su oplog como referente. Este proceso no debería durar más de 2 segundos. El caso en el que falla la red puede particionar esta en 2 subredes. Estas 2 subredes pueden estar partidas exactamente a la mitad o bien completamente desbalanceadas. Imaginemos una red de 7 equipos. La mayoría queda establecida en 4. Vamos a imaginar que falla uno de los switches y queda la red dividida en 3 y 4 equipos. El segmento de red que tiene 3 equipos nunca podrá elegir un primario porque ninguno de sus candidatos contará nunca con la mayoría de 4. En el lado del 4 sí se podrá nombrar un primario porque aquí sí se pueden conseguir los 4 votos. Lo importante de estas situaciones es tener claro dónde está el primario. Si el primario está en el lado minoritario, más antes que después dejará el papel de primario y se convertirá en un secundario. En cambio, en el otro lado, que sí que cuentan con mayoría de 4, podrán nombrar un nuevo primario. En el tutorial te propongo una serie de escenarios muy interesantes para pensar. En ellos los nodos están repartidos por distintos data centers geográficamente dispersos, y alguno de ellos cae completamente. En la mayoría de las situaciones esto no debería afectar, ya que si el primario está fuera de ese data center y hay un número mayoritario de nodos secundarios aún disponibles, todo seguirá funcionando igual. En caso de que el primario estuviera en un data center caído y haya mayoría de secundarios en los otros data center, todos podrán elegir un nuevo primario. También podría darse el caso de que ninguna de las particiones cuente con un número suficiente para alcanzar la mayoría de los votos. En este caso, el replica set quedaría configurado en modo de solo lectura. Acabamos de decir que en el replica set el nodo encargado de las lecturas y las escrituras es siempre el nodo primario, pero eso no es del todo exacto. Las escrituras sí se hacen siempre en el nodo primario, pero podemos configurar la condición en la que se confirma si una escritura se ha hecho o no.
En general, la condición se puede simplificar como el número de nodos que deben confirmar escritura antes de un determinado tiempo. En el conjunto de réplica de 3 nodos que vamos a montar, podríamos establecer un valor de 3 en las preferencias de escritura y 5000 milisegundos en el timeout. En este escenario lo que pretendemos es que todos los nodos confirmen la escritura en sus propias bases de datos antes de dar por correcta la operación y que además todos lo confirmen antes de 5 segundos. Si en las propiedades indicamos 2, una escritura en el réplica set solo requerirá de confirmación por parte del primario y alguno de los secundarios. Si solo indicamos 1, estaremos configurando un réplica set que confirmará escritura tan pronto como el primario lo confirme. Y por último, indicando un 0, no esperaremos nunca ninguna confirmación de escritura. No necesariamente tenemos que indicar un número en la cantidad de nodos que deben confirmar. De hecho, el valor por defecto es majority, que indica la mayoría de los nodos en función de los que formen parte del réplica set. Con las lecturas pasa algo parecido. En principio las lecturas también se realizan en el nodo primario, pero esto se puede configurar para que los nodos secundarios también puedan colaborar en mayor o menor medida. Por defecto, las lecturas solo se realizarán en el nodo primario. El siguiente nivel sería preferentemente primario, en el que se leen del primario a no ser que no esté disponible, y en este caso sí se puede leer de un secundario. El siguiente nivel sería secundario, en el que podemos leer de cualquiera de los secundarios. El siguiente nivel sería preferentemente secundario, en el que se lee de los secundarios, pero si el réplica set se queda sin secundarios, entonces leeremos del primario. La última preferencia sería el más cercano, en el que se tendrán en cuenta otros parámetros como etiquetas y latencias para leer del nodo más cercano. Si el mecanismo para la tolerancia a fallos en MongoDB es la replicación de la base de datos en distintos nodos, el mecanismo para la alta disponibilidad es la configuración de las preferencias de lecturas para que los secundarios asuman también la carga. Como siempre, es tarea del administrador de la base de datos decidir el equilibrio entre las preferencias de lectura y de escritura. Por ejemplo, no confirmar escrituras y permitir lecturas de los nodos secundarios resultará en que en muchas ocasiones tendremos lecturas que devolverán valores antiguos no actualizados. Será una base de datos con alta disponibilidad pero con muy baja consistencia. Otro ejemplo, si configuramos un MongoDB con las propiedades de escritura indicando que debe esperar confirmación de todos los nodos y que las lecturas únicamente se realicen en el primario, tendremos una base de datos totalmente consistente, pero eventualmente poco disponible, porque alguna escritura no tendrá tiempo de confirmarse por un timeout y la lectura siguiente fallará. Hasta aquí la parte teórica. Vamos a iniciar la parte práctica, en la que crearemos un réplica set de 3 nodos, haremos cosas y después le añadiremos un nodo más. Para realizar esta práctica partimos de 4 nodos bien configurados. Ya tienen una IP fija, tienen un nombre bien configurado y tienen un MongoDB instalado. Para configurar un réplica set, lo primero que hay que hacer es editar el archivo de configuración de cada uno de los nodos. Me voy al nodo 1 y para modificar, como siempre, sudo nano etc mongod.conf. Pulso intro y abro el archivo de configuración. Lo que tenemos que hacer es crear una nueva sección llamada replication y dentro pondremos el campo replica set name, los puntos y en forma de cadena de texto, entre comillas, el nombre con el que queremos identificar este réplica set. Pues por ejemplo, réplica 0. Cerramos y guardamos. Como hemos modificado un archivo de configuración, es necesario reiniciar el nodo o reiniciar el servicio para que lo vuelva a leer. Lo más sencillo aquí es reiniciar el servicio. Con un systemctl restart mongod.service, vamos a comprobarlo, con un status. Me aparece como activo, o sea que está todo bien. Si aquí tuvieras un error, vuelve a comprobar el archivo de configuración porque es posible que te hayas equivocado al escribir. En el nodo 2 repito la operación, sudo nano etc mongod.conf, me aseguro de escribir el mismo nombre para el réplica set, guardo y salgo, reinicio el servicio y compruebo que está bien. Lo mismo con el nodo 3, edito el archivo de configuración de MongoDB y me aseguro que el nombre del réplica set es el mismo en los 3 nodos, guardo y salgo, reinicio el servicio y me aseguro que está todo correcto. Muy bien. Como por ahora solo voy a construir un réplica set de 3 nodos, solo lo hago en estos 3 primeros nodos, dejo el cuarto para después. Ahora mismo lo único que saben estos 3 nodos es que pertenecen a un réplica set que se llama réplica 0, pero no saben nada más. Para configurar e inicializar el réplica set tenemos que conectarnos a uno de los nodos. Voy a ir por ejemplo al nodo 1. Allí me voy a conectar con un mongosh. No es necesario que ponga nada más porque mi configuración aquí es por defecto. Es en localhost y con el puerto 27017. Borro la pantalla y vamos a configurar e iniciar el réplica set en un solo comando. Es un comando largo, no por el comando en sí, sino por el parámetro que tenemos que pasarle, que es la configuración del conjunto de réplicas. El comando que vamos a utilizar empieza por rs, indicando que es un comando sobre el réplica set.initiate. Abrimos los paréntesis y aquí es donde le pasaremos un documento con la configuración del réplica set.
Abro las llaves del documento y el primer campo de este documento va a ser un --id, dos puntos, al que le daremos como valor el nombre que le asignamos a la réplica, que en nuestro caso es réplica 0. Después es interesante añadirle un campo versión, que ahora mismo es el 1, y esto nos servirá para llevar un control de las siguientes modificaciones. Y por último tendrá un campo llamado members, que estará formado por un array de documentos, donde cada uno de ellos corresponde a uno de los nodos. Estos documentos también empezarán por el campo --id, al que le asignaremos un número. Y a continuación el campo host, cuyo valor es la ruta de red completa para llegar al proceso MongoD. En este caso es nodo 1, 2.27017. Cierro este subdocumento que pertenece al primer nodo y voy con el siguiente. --id, 2.1 es el siguiente nodo, dos puntos, y aquí será nodo 2, 2.27017. El tercer nodo que compone este conjunto de réplicas será el id2 y como ruta el nodo 3, 2.27017. Cierro el array, cierro el documento de configuración y cierro el paréntesis del comando initiate. En cuanto pulso intro, recibo un documento de respuesta con un OK. El conjunto de réplica se acaba de crear. Está funcionando. Si te fijas en el prompt que vemos en nodo 1, verás que nos indica que estamos conectados directamente a un nodo que tiene el papel de primario. Yo he pulsado intro varias veces y ya he actualizado, pero si lo vas haciendo rápidamente, tan pronto como creas el réplica set, verás que ese nodo pasa por distintos estados. Empezará por el estado other, se está configurando, después pasará al estado secundario, mientras los tres nodos deciden quién va a ser el primario, y por último, este es el que ha resultado elegido, es el primario, y pasará a este estado. Vamos a ir al nodo 2 y nos vamos a conectar a través de Mongo SH. Como ves aquí, el prompt nos indica que es un nodo secundario. Y si nos vamos al nodo 3 y nos conectamos con Mongo SH, veremos que también nos indica que es un nodo secundario. Lo veo en el prompt, pero también puedo utilizar comandos de MongoDB para obtener cierta información. Por ejemplo, db.hello me da cierta información sobre el réplica set. Ahí arriba en la línea host podemos ver los nodos que componen este réplica set. También podemos ver cómo se llama. En este caso, que estoy en el nodo 3, que es un nodo secundario, me indica aquí que no puedo escribir porque no soy primario. Me dice que sí soy secundario, veo en la línea de primario quién está ocupando ahora mismo ese puesto y en la siguiente línea indica quién soy yo, el nodo 3. Fíjate la diferencia de aplicar este mismo comando db.hello en el primario. Aquí en el nodo 1 me dice que sí que puedo escribir, que no soy un secundario y que yo y el primario somos lo mismo. En la teoría explicamos que solo se puede escribir en el primario. Pues vamos a comprobarlo. Me voy a ir al nodo 3, que es un nodo secundario, y voy a intentar escribir. Voy a crear una base de datos que se llame ejemplo, y aquí crearé una colección que se llame nombres, en la que insertaré un único documento que será nombre Javi, por ejemplo. Cierro el documento, cierro el paréntesis, le doy a intro y no me deja escribir. El mensaje es que no soy primario. Nos vamos al nodo 1, en el que sabemos que sí somos primarios, lo sabemos porque nos lo dice ahí en el prompt, lo sabemos porque al ejecutar db.hello yo y primario somos lo mismo, y lo sabemos porque también tenemos otros comandos, por ejemplo rs.status, que nos devolverá el estado del réplica set. Es una salida muy larga, pero si buscas ahí encontrarás que el nodo 3 está funcionando como secundario y se sincroniza contra el nodo 1, luego este será el primario. En este tipo de comandos podemos refinar un poco más la salida. En lugar de verlo todo, queremos ver solo el campo members, que recuerda que era un array con todos los nodos del réplica set. Si no queremos ver todos, tal vez solo queramos ver uno, ponemos su índice y ahí tenemos únicamente los datos del nodo 1, que como ya sabíamos es primario. La operación de escritura que hice en el nodo 3 no funcionó, vamos a hacerla aquí. Voy a crear entonces la base de datos ejemplo y aquí en una colección que se llama nombres voy a insertar un documento con el campo nombre Javi. Cierro y se ha insertado correctamente. Vamos a ver ahora qué pasa con las lecturas. También hemos dicho en la teoría que es el nodo primario el encargado de responder a las lecturas. Así que aquí en nodo primario tendría que poder leerlo y efectivamente ahí aparece. Vamos a ver qué pasaría en el nodo 3. Si aquí intento leer, el resultado es que no me deja, me dice que no soy primario. Aquí en el propio mensaje de error hay una pista para la posible solución, y es que ya sabemos que en MongoDB se pueden configurar las preferencias de lectura para que los secundarios también colaboren con sus respuestas. Así que vamos a modificar esta conexión para que los secundarios también puedan responder. Esto lo hacemos con db.getMongo paréntesis set read pref y entre paréntesis indicamos el modo que nos interesa, que va a ser preferentemente secundario. Cerramos y pulsamos intro.
No hay ningún mensaje de error, con lo cual entendemos que se ha hecho todo bien, y si ahora repito el comando para leer, este secundario sí que me responde. Una cosa que hay que tener muy en cuenta es que con este comando he modificado las preferencias de lectura en esta conexión. Fuera de esta conexión, todo está funcionando con sus valores por defecto. Para que lo entiendas, me voy a ir al nodo 2, donde tengo otra conexión. Piensa en la conexión como la línea que une el cliente con el servidor. Aquí en nodo 2 tengo un cliente MongoSH desde el nodo 2 que se conecta al proceso MongoD del servidor nodo 2. No tiene nada que ver con el nodo 3, aunque ambos pertenecen al mismo conjunto de réplicas. Si aquí en el nodo 2 me conecto a ejemplo e intento hacer una lectura, el resultado será un error también, porque en esta conexión no se han cambiado las preferencias. Ahora mismo lo que tenemos es un conjunto de réplicas al que tenemos conectados 3 clientes, uno desde el nodo 1, otro desde el nodo 2 y otro desde el nodo 3. El cliente que está conectado al nodo 1 tiene una serie grande de privilegios, puede leer y escribir sin problemas. El cliente que está conectado al nodo 2 no puede hacer nada, no puede ni escribir porque no es un primario, ni puede leer porque el comportamiento por defecto de un réplica set es que todo eso lo haga el primario. Y tenemos otro cliente conectado al nodo 3 que aunque nunca va a poder escribir porque eso solo lo pueden hacer los primarios, este sí que puede leer porque en esta conexión hemos cambiado la preferencia. Esta forma de conectarnos a MongoDB a un nodo concreto dentro del conjunto de réplicas es extraña. Lo habitual es conectarse al réplica set, al conjunto. De esta manera siempre estaremos en el nodo primario, aunque este cambie. De esta manera, si conectamos a través del réplica set, nos estaremos conectando siempre con el primario. Aunque este caiga y cambie, para nosotros será transparente. Para hacer eso voy a abrir un terminal desde otro equipo y me voy a conectar con MongoSH. Hasta ahora aquí no poníamos nada porque siempre aprovechábamos que la conexión por defecto era en localhost al puerto 27017. Pero las conexiones de verdad en MongoDB tienen una cadena de conexión. Esta cadena de conexión suele empezar por MongoDB : el conjunto de los nodos que lo forman separados por comas, /interrogación, réplica set igual a réplica 0, que era el nombre que le dimos. Cerramos las comillas y con ello tenemos la cadena de conexión. Pulsamos intro y nos fijamos en el prompt. Ahora nos dice que estamos conectados al primario. Mira la diferencia con el nodo 1. Aquí nos dice estamos directamente conectados al primario y aquí, donde hemos usado la cadena de conexión, nos dice que simplemente estamos conectados al primario. Aquí, como antes, podemos ejecutar db.hello, en el que vemos información como el conjunto de los nodos que lo forman, que en este caso sí podemos escribir porque somos primarios, no somos secundarios, y tanto yo como el que es primario somos el nodo 1, sabemos que estamos en nodo 1. Pero realmente a este nivel ya no nos interesa saber en qué nodo estamos. Será MongoDB el que se encargue de gestionar todo esto. Como soy primario, sé que puedo escribir y que puedo leer. Vamos a hacer una prueba. En la base de datos de antes, hago una lectura y sigo estando ahí. Ahora sí, en este punto ya podemos decir que tenemos un conjunto de réplica funcionando. Ahora vamos a ver si efectivamente hace lo que tiene que hacer. Antes de nada vamos a dejar totalmente claro cómo está la situación. Esto lo vamos a hacer con el comando rs-status. Pulsamos intro y nos ofrece mucha información de cómo está el conjunto de réplica. Vamos a quedarnos con esta línea. Aquí se especifica que la mayoría se obtiene con 2 votos. Esto es así porque nuestro réplica set nació con 3 nodos y en un conjunto de 3 la mayoría son 2. Un poco más abajo vemos un array con los miembros. Tenemos el nodo 1, que es primario, el nodo 2, que es secundario, y el nodo 3, que también es secundario. Vamos a ver qué pasa si apagamos el nodo 1, que es el nodo primario. Me voy al nodo 1, salgo del Mongo Shell y voy a parar el servicio. Inmediatamente me voy a la terminal y repito el comando. Podemos ver que ahora el nodo 2 es el nuevo nodo primario. El nodo 3 sigue siendo un nodo secundario, pero si nos fijamos un poco más abajo, ahora nos indica que se sincroniza contra el nodo 2, que es el nuevo primario. Y si subimos un poco, vemos que el nodo 1 ha sido marcado como no alcanzable. En el prompt que vemos en el terminal, nos indica que estamos en el nodo primario, que antes era el nodo 1 y ahora es el nodo 2. Como ahora nodo 2 es un nodo primario, sí que debería dejarnos leer. Pulsamos intro y efectivamente nos deja leer. Voy a recuperar un momento la conexión local que tenía antes abierta contra el nodo 2. De aquella era un nodo secundario. Si ahora pulso intro para tener un nuevo prompt, veo que ahora es un primario. Y si repito la lectura, aquí me debe dejar. Bueno, llega el momento de la pregunta trampa. Ya he apagado nodo 1 y otro nodo ha tomado el papel. Voy ahora a apagar nodo 2. ¿Qué debería pasar? Vamos a comprobar si estás en lo correcto. Me voy a ir al nodo 2, voy a salir y voy a parar el servicio. Me voy a ir al nodo 3, que es el único que me queda vivo, y por más que actualizo, este sigue siendo nodo secundario. Como antes especifiqué que los secundarios podían leer en esta conexión, me sigue contestando, pero no me va a dejar insertar, porque solo podemos escribir en los primarios. Este conjunto de réplica ahora mismo es de solo lectura. La pregunta es, ¿por qué al principio nos conectamos a un primario
eliminamos el nodo primario y otro de los secundarios ocupó su puesto, volvimos a borrar ese nodo primario y el secundario que quedó no ocupó su puesto. Bien, pues la explicación viene de la línea que te comenté hace un momento, en la que se especifica el número de votos mínimo para tener la mayoría, que estaba definido en 2. Al solo quedar vivo el nodo 3, nunca va a recibir 2 votos. En este conjunto de réplicas tan pequeño, con solo 3 nodos y todos conectados al mismo switch, pues este concepto de las mayorías no parece tener mucho sentido. Pero si piensas en una base de datos muy grande, repartida geográficamente y con alta posibilidad de que se particione la red, es decir, que en algún momento alguna parte quede incomunicada, lo que no se puede permitir de ninguna manera es que haya 2 primarios. Así que este uso de mayorías es muy interesante para que una partición de red pequeña con pocos nodos no elija su propio primario, ya que no cuenta con la mayoría de votos para hacerlo. Bueno, ya hemos visto el réplica set en su momento más bajo, vamos a ir recuperando nodos, me voy al nodo 2 y lo arranco. Hago lo mismo con el nodo 1 y si ahora vuelvo al 3, que fue el único superviviente, y le doy un intro para actualizar el prompt, veo que es el nuevo primario. Si lo vemos desde aquí y hacemos un rs.status en el que solo queremos ver quién compone el réplica set, vemos que el nodo 3 se ha quedado como primario, el nodo 2 como secundario y el nodo 1 como secundario. Hasta este momento hemos visto cómo crear un réplica set, cómo hundirlo hasta que solo queda un nodo y qué pasa cuando esos nodos se van recuperando. Vamos ahora con otro escenario. Vamos a suponer que hemos comprado para nuestro réplica set un nuevo nodo, un equipo que es más potente y tiene más ancho de banda en la red. En principio es el equipo que nos gustaría que fuera el primario. Así que vamos a ver cómo es el mecanismo con el que podemos alterar los votos que emiten los nodos. Primero vamos a ver el comando rs.conf. Este comando nos devuelve un documento con la configuración del réplica set. Este documento no es nuevo para nosotros. Nosotros cuando configuramos el réplica set escribimos un documento igual a este, aunque no con todos los campos. El resto han tomado valores por defecto. Pero este sí que lo pusimos, este sí que lo pusimos y el ID y el host de todos los miembros también lo pusimos. El resto de los campos que vemos aquí se han tomado por defecto. De todos estos campos el que nos interesa es este, el de la prioridad. Por defecto todos los nodos nacen con una prioridad de 1 en un rango que va desde 0 hasta 1000. En ese rango 0 indica que ni siquiera puede ser candidato a ser primario y 1000 significa que tiene todas las probabilidades de convertirse en primario. En el tutorial te dejo 2 comandos para añadir y eliminar nodos directamente en una línea, es sencillo. Bien, ha llegado el momento de añadir el nuevo nodo. Vamos a suponer que el nodo 4 ha llegado, ya lo hemos configurado, ya hemos instalado MongoDB y ahora hay que prepararlo para añadirlo al réplica set. Lo primero que vamos a hacer es editar el archivo de configuración de MongoDB. Al abrirlo tenemos que crear un apartado de replication y dentro un campo con replica set name y el mismo nombre que le pusimos a los anteriores. Guardamos, salimos y reiniciamos el servicio. Ahora, desde cualquiera de las conexiones que tengamos con el conjunto de réplicas, lo que vamos a hacer va a ser reconfigurar el réplica set. Yo lo voy a hacer de la manera larga, que es reescribiendo otra vez el archivo entero de configuración. Para esto utilizamos el comando rs reconfig, abrimos los paréntesis y le vamos a pasar nuevamente el documento de configuración. Abrimos las llaves para el documento y empezamos con id y el nombre del conjunto de réplica. Actualizamos la versión, esta será la 2, y el campo members, que era un array, al que le vamos a pasar tantos documentos como nodos tengamos, es decir, 4. Hasta aquí sería exactamente lo mismo que hice hasta ahora, pero a este último nodo le vamos a añadir un campo más, el campo prioridad, y se lo vamos a poner, por ejemplo, en 50. Con esto nos aseguramos que en el momento de la votación este nodo sea mirado con muchos mejores ojos que sus compañeros, que solo tienen una prioridad de 1. Cierro el array, cierro el documento de configuración y cierro el comando. Pulso intro y me dice que OK. Vamos a ver cómo está. Por ahora el nodo 4 es secundario, acaba de entrar en el sistema, pero si vuelvo a actualizar ya es primario. El cambio de papel no es algo simplemente administrativo y en este caso se ve muy bien. Hemos añadido al réplica set un nodo con alta prioridad. Queremos forzarlo a que sea el primario. Pero este nodo 4, nada más entrar en el conjunto de réplica, tiene su base de datos vacía, no tiene copia de nada. Así que durante unos instantes, al menos hasta que se copie la última versión de la base de datos, este será un nodo secundario. Una vez tenga la copia de la base de datos, ya puede competir y ganar por la prioridad que tiene contra el resto de nodos. Eso es todo. Hasta aquí este vídeo.